Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Saludos. Ok, en el día de hoy damos inicio a la clase número 5 correspondiente a la cátedra de Derecho Penal de Penal Especial, en el cual vamos a tocar el tema correspondiente a los delitos contra las personas. En este caso nos va a tocar explicar un poco en relación a la difamación, los tipos y los delitos de injuria. Estos son términos o delitos contemplados en nuestra legislación nacional venezolana, que están establecidas de alguna forma en el Código Penal venezolano en su artículo 442, que refiere la misma normativa que quien comunicándose con varias personas reunidas o separadas hubiera imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de exponerlo o al desprecio o al odio público u ofensivo a su honor o reputación. Entonces, este delito será castigado con prisión de 1 año a 3 años y multa de 100 unidades tributarias a 1000 unidades tributarias. Recuerden que aquí también se pondera la media, ¿no? Del inferior y el superior. Si el delito se cometiere en un documento público o con escrito, lo que es dibujos divulgados o expuesto a lo que es al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 2 años a 4 años de prisión y multa de 200 unidades tributarias a 2000 unidades tributarias. Recuerden que aquí se pondera también los dos términos, el inferior y el superior. En el parágrafo único de este mismo artículo 442 del Código Penal establece que en caso de que de la difamación se produzca en algún documento público o en escritos, dibujos o divulgados o expuestos al público o con mención a medios publicitarios, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autora el ejemplar del medio impreso, en este sentido, o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie de la difamatoria, es decir, el derecho a lo que nosotros llamamos el derecho a réplica, para tratar en lo posible de tomar las acciones correctivas en relación a estos delitos de difamación. De esta forma, también establece el Código Penal venezolano, ¿sí? Considera en algunos casos, algunos autores en relación a este tema, que está referida más que todo al término del honor. Tiene dos sentidos de acepciones, el honor, lo que es el honor externo u objetivo, que también se denomina reputación o fama, y el honor interno o subjetivo. El honor externo u objetivo es la opinión que los demás integrantes de la colectividad tienen de nosotros, es decir, la buena fama que nos hemos granjeado mediante el exacto cumplimiento de los deberes sociales, morales, jurídicos y políticos que impone la vida colectiva. De esta forma, el honor subjetivo o interno es la opinión que cada quien tiene de sí mismo, es decir, el concepto en que cada persona se tiene de él en su aspecto fundamental. Desde luego hay una ley de tutela en honor al externo u objetivo, que es el único cuya existencia se puede establecer de modo cierto. No siempre coinciden, por la desgracia, el honor externo y el honor interno. Puede entonces ocurrir, y ocurre con frecuencia, que una persona de mala conducta, pero con grandes cualidades de simulador, que convenza a la mayoría o a la mayor parte de la colectividad de que es una persona honrada, y esta persona tiene una buena reputación inmerecida, ya que en Venezuela en estos fenómenos es particularmente frecuente, como los vemos en las calles, en nuestro andar diario como abogados y como observantes de las normativas
vemos todo este tipo de conducta, que personas de alguna forma te difaman y es constante, pues, que las personas difamen a otro con la intención de obtener algún tipo de, piensan ellos, de beneficio, vamos a llamarlo así, ¿no? Para reputarte más que todo el honor, de mancharte la honorabilidad, el honor de la persona. Esto está tipificado, como le indiqué, en el artículo 442 del Código Penal venezolano y que es contemplado como un delito. De esta forma, esto se ve a diario en Venezuela, las difamaciones constantes de bien sea de personas o personas, es decir, grupos que de alguna forma se dedican a esta práctica indecorosa y que de alguna forma les trae algún tipo de consecuencia a, a la persona activa, es decir, la persona que está de alguna forma propagando informaciones falsas, informaciones que son inexactas, informaciones indecorosas y que atentan contra el pudor y la honorabilidad de la persona. La difamación entonces está prevista, como habíamos indicado en este mismo encabezamiento del artículo 442, ¿sí? En lo que se refiere que comúnmente varía a personas reunidas o separadas y bien sea imputada a algún individuo a un hecho determinado capaz de exponer al desprecio, a lo que es la parte del odio, al escarnio público, capaz de las ofensas u honor, su reputación está en juego también, y será castigado con prisión este delito de 3 a 18 meses de prisión. Pero también establece una multa que está establecida entre el término medio de 10 unidades tributarias y un extensivo a 1000 unidades tributarias. Recuerden que se pondera ambas situaciones para llegar al término medio de cada penalidad. Quien comete un delito de difamación, el individuo imputable que en comunicación con varias personas reunidas o separadas imputa al sujeto pasivo un hecho determinado capaz de exponer a las víctimas al desprecio u odio público u ofensivo a su honor o reputación. Y al finalizar la noción anterior, hemos de hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, tenemos que analizar para que exista una difamación, que para que exista una difamación es indispensable que el agente se comunique con varias personas reunidas o separadas. Cuando hablamos de agente, muchachos, estamos hablando de la parte actora, es decir, la parte activa. Recuerden que aquí hay dos sujetos, el activo y el pasivo. Entonces, este sujeto activo es el que se encarga de alguna forma de propagar, de indicar, de menospreciar, de poner al escarnio público y al odio en público a ciertas personas. Entonces, este tipo de difamación ocurre mucho, se da mucho en pueblos, en ciudades, toda Venezuela, por supuesto que ocurre este tipo de situaciones. Y que la gente ignora de que se trata de un delito que pueden ser demandadas por este tipo de situaciones y afrontar penalidades y hasta multas, tal cual como lo establece nuestra normativa vigente. De esta forma, aquí lo que se mancha es la honorabilidad, la reputación de la persona con la difamación del agente activo hacia el agente pasivo. Por ejemplo, un ladrón, Pedro es un ladrón, Pedro, vamos a llamar a Juan. Juan es un ladrón porque ayer robó 100.000 bolívares en el banco donde él trabajaba. Entonces, se puede ver que la gente no se limita a enrolarse al sujeto pasivo, una ofensa genérica, sino que le imputa ya de una vez, le señala un hecho individualizado o circunstanciado. Es decir, una vez le pone el juez
él mismo va a ser el juez, él mismo va a ser la persona acusadora. Es decir, que la persona ofendida, en este sentido, cuando ocurren estas cosas, se ve sorprendida, ¿no?, por las acciones que de alguna forma el sujeto activo eh, acarrea o lanza sobre el sujeto pasivo. Para que exista entonces, vemos esta difamación, no es preciso que el hecho determinado que el sujeto activo imputa al pasivo sea un hecho punible. El hecho determinado puede revestir entonces algún tipo de carácter también penal, mas no es imprescindible de que tenga el carácter como tal, ese es el carácter penal. Por ejemplo, en Venezuela, como en la inmensa mayoría de los países, no constituye delito las relaciones homosexuales realizadas consecuencialmente y en privado por personas mayores de edad. Esta regla general comporta en Venezuela una excepción en materia militar, aparte del único parte del artículo 565 de lo que es el Código de Justicia Militar, que establece esta situación, que dispone lo siguiente: la misma pena se aplicará al todo militar que cometa actos sexuales contra natura, es decir, contra su naturaleza. De acuerdo a esta disposición en materia militar, son delictivos, además de lo que es la parte de la homosexualidad, el sadismo, el masoquismo, la bestialidad o zoofilia, la necrofilia, entre otros. Esto ocurre mucho en las zonas militares, ¿sí? A nivel mundial e incluso aquí también se ve, por supuesto. Sin embargo, aunque tales relaciones no son delictivas, si el agente en comunicación con varias personas reunidas o bien de forma separada imputa al sujeto pasivo con un hecho determinado de esta naturaleza, entonces vemos que el agente activo está accionando este tipo de comunicado que son improperios, falsas acusaciones en contra del sujeto pasivo y que de alguna forma lo deshonran, le manchan el honor y por supuesto aquí se da el delito de difamación porque lo expone al odio, al escarnio público, a lo que es la parte ofensiva y, por supuesto, como le indiqué, su moral, su reputación, que el que dirán de lo que las personas opinen de él, tercero. Y por último, como ya hemos indicado, es el hecho que determina que sea de alguna forma idónea y para exponer lo que es el desprecio en cuanto al público, la parte ofensiva, entre otros. Vemos entonces que existe también una diferenciación entre lo que es el odio y el desprecio. Muchas veces sutil, sobre todo si se tiene en cuenta que en algunas ocasiones una persona finge despreciar a quien en realidad lo odia. Eso también suele suceder. El desprecio implica un sentimiento peyorativo respecto a otra persona, mientras que el odio entraña lo que es un sentimiento, vamos a llamarlo así, de antagonismo u hostilidad. Sin embargo, en lo anterior, la distinción aparece de importancia práctica porque el mismo concepto, el sujeto activo, se expone al sujeto pasivo y el desprecio al odio público, ya que en ambos casos satisfaga las otras condiciones estudiadas en lo que es los elementos de la difamación. Ahora vamos a ver la diferenciación de este delito de difamación en comparación con otros delitos, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, tenemos en comparación con la injuria, la diferencia esencial que existe entre la difamación y la injuria estriba en que la difamación, el sujeto activo imputa al sujeto pasivo de alguna forma algún hecho determinado. En cambio, la injuria se resuelve en una ofensa genérica,
Por ejemplo, Juan es un ladrón, en este caso, ¿no? Es como ejemplo. Es por tal motivo que la difamación se castiga con la mayor pena que la injuria. En efecto, la imputación de un hecho determinado tiene la mayor visto de credibilidad que una ofensa genérica. La colectividad es más propensa a dar crédito a quien de forma razonable lo ha manifestado. Y con lo que es la parte de la calumnia y las formas indirectas, la calumnia es un delito contra la administración de justicia. Perpetra el delito de calumnia formal o directa a una persona que es imputable, que a sabiendas de que un individuo es inocente, lo denuncia o lo acusa ante alguna autoridad judicial o ante un funcionario público, en este caso, que tenga la obligación de transmitir la denuncia o querella atribuyéndole un hecho punible. Y entonces allí se daría entonces lo que era lo que es la parte de la calumnia formal o directa. Existen también diferencias en cuanto a la difamación y la calumnia, que de alguna forma directa, que son por lo tanto lo siguiente. En primer lugar, lo que es la calumnia formal o indirecta. Aquí el agente acusa o denuncia ante una autoridad competente al sujeto pasivo, a sabiendas de que éste es inocente, y sin embargo así va y lo denuncia, ¿no? Por el contrario, en la difamación, el agente no acude ante una autoridad judicial. Y en cambio, la calumnia formal o directa, el sujeto activo imputa al sujeto pasivo por la vía de lo que es la denuncia o por vía de acusación, un hecho punible. En cambio, como ya hemos indicado, en la difamación no es preciso de que el hecho determinado que la gente atribuye al sujeto pasivo sea un hecho punible. Puede ser un hecho de forma de moral que tenga atentado contra la moral, un hecho meramente enunciativo, ¿sí? Y que de alguna forma se va implicado el honor de la persona. En cuanto a su naturaleza, en estos delitos de difamación, es un delito formal y se comete con la simple acción de atribuir lo que es las circunstancias que son indicadas al sujeto pasivo un hecho determinado que sea capaz de exponer a las víctimas al desprecio u odio público, tal cual como lo establece nuestra normativa vigente venezolana, que en este caso sería nuestro Código Penal, y que se actualiza un resultado antijurídico perseguido por el segundo, que es el sujeto activo, y que vale decir que es un deshonor del sujeto pasivo. Aquí lo que se busca es el deshonor, el repudio, el odio del sujeto pasivo. Y como delito formal, que es la difamación, no se admite lo que es la tentativa ni la frustración. Es decir, que se da o no se da. Es decir, que no hay una tentativa, estás tentado a realizar este tipo de delito o que hay algún tipo de frustración. No. ¿Se dio o no se dio? Es decir, que el sujeto activo de alguna forma puso el mecanismo de la comunicación externa a, a, la, a la parte pasiva, al sujeto pasivo, y que le ha ocasionado algún tipo de daño moral a través de su comunicado, de sus palabras y de lo que la intención que quiso realizar. Incluso hay una intencionalidad, una malvada intencionalidad de parte del sujeto activo en contra del sujeto pasivo para exponerlo al escarnio público, a lo que es el desprecio por parte de la comunidad de la cual la persona se desenvuelve. Eso lo vemos cotidianamente y es importante tomar en cuenta esta situación de que esto es un delito y que pueden ser denunciadas a través de los mecanismos correspondientes de nuestra jurisdicción venezolana, según lo establece nuestro Código Penal venezolano.
El sujeto activo en la difamación es un delito de sujeto activo que es indiferente. Puede cometerlo, es decir, cualquier persona física que tenga capacidad de obrar en materia penal. El sujeto pasivo es también indiferente. Puede ser perpetrado contra cualquier persona, incluso contra las personas jurídicas, porque estas también tienen un prestigio, tienen algún tipo de crédito y una reputación que la ley penal tutela de alguna manera y que algunos autores, en virtud de una pedestre interpretación del término individuo que emplea este código penal, niegan la posibilidad de que una persona jurídica sea sujeto pasivo de la difamación. Sin embargo, un argumento tomado del mismo código penal admite afirmar que las personas jurídicas también pueden ser sujetos pasivos del delito de difamación. Entonces es interesante, mis estimados muchachos, revisar todas estas actuaciones, todos estos lineamientos jurídicos establecidos en nuestro código en relación a este delito de difamación. Fíjense que se da y es lo más cotidiano que nosotros vemos a diario, ¿no? Entonces es algo muy, muy cotidiano y que se da tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Es decir, una empresa, una persona natural que de alguna forma sea el sujeto pasivo. O sea, ambas podrían ser sujeto pasivo en este sentido. Por otra parte, pueden ser sujetos pasivos lo que es de la difamación, los que son inimputables también, quienes también tienen una reputación que la ley le ha de proteger, es decir, los más indefensos, las personas con algún tipo de situaciones mentales, también podrían ser incluso objeto de difamación. La difamación se interpone entonces contra una persona que en este sentido podría ser otro caso en particular cuando la persona muere sin ejercer la acción penal correspondiente. En este caso, el sujeto pasivo es la persona que fue difamada en vida, pero murió sin ejercer la acción penal en contra de su difamador. La difamación se perpetra entonces contra la memoria de una persona, aquí en este caso particular, que está muerta. En tal caso, los sujetos pasivos son las personas indicadas en la primera parte del artículo 442. Y que de alguna forma existe también la culpabilidad, porque la difamación es un delito doloso, es decir, existe el dolo, la intención, y supone la existencia de lo que nosotros llamamos en el derecho el animus diffamandi, es decir, la intención de desprestigiar o desacreditar al sujeto pasivo. Hay esa intención de parte del sujeto de querer realizar este tipo de situación. El animus locandi, que es la intención de jugar o de gastar una broma, también podría aplicarse acá. También el animus corrigendi, que es la intención de corregir. El animus narrandi es la intención de relatar sucesos que se produjeron en la vida de una persona o de un país. El animus defendi, que es la intención de defenderse. El animus consulendi, que es la intención de aconsejar o de informar. Fíjense que cada una de estas intenciones por parte del sujeto activo están siempre presentes porque existe dolo, existe intención de parte del sujeto activo de alguna forma de recrear esa acción en contra de cualquier sujeto pasivo. Recuerden que el sujeto pasivo tiene que ser un ser humano, ¿no? Un ser humano, un ser de la especie humana, vamos a llamarlo así. Es decir, una persona con plenos derechos que goce de algún tipo de reputación en una sociedad determinada, bien sea hombre o bien sea mujer. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando también que el hombre representa a la mujer de alguna forma, ¿no? Y así está establecido a nivel mundial y a nivel, por supuesto,
a nivel de Venezuela y en todos lados. Vemos que el hombre representa siempre a la mujer. Requisito de punibilidad. Es menester que se satisfaga este requisito de punibilidad que como elemento del tipo legal establece el Código Penal para que exista lo que es la difamación. En tal requisito consiste en lo siguiente. Tiene que entonces haber pruebas, ¿no? Con varias, es decir, que la gente debe comunicarse con varias, dos o más personas reunidas o separadas para que puedan de alguna forma propagar esa información o indicar del delito de difamación al sujeto pasivo. Es decir, que lo difamen, que le digan cualquier situación de la cual el sujeto pasivo es inocente de alguna forma, ¿no? Aunque yo siempre parto del sentido de que no hay inocentes, ¿sí? Sino, bueno, personas víctimas de cualquier tipo de naturaleza. También tiene que existir entre estos elementos lo que es la prueba. La prueba, esta es la materia de naturaleza procesal. Aquí vemos que nos limitaremos a hacer algunas indicaciones. En cuanto a esta parte de la prueba, la difamación se ha perpetrado verbal o de forma oral. La prueba por excelencia es los testigos, las personas que estuvieron presentes, las personas que vieron, que no escucharon, que no dijeron. Entonces, sobre todo, el comentario que se ha escuchado. Entonces, estos son los testigos de este tipo de delito. Los testigos fundamentales serán entonces estas personas de las cuales el difamador ha comunicado una especie de difamatoria. Entonces es importante, muchachos, preservar siempre las pruebas, porque eso es lo que va a ayudar de alguna forma a tomar acciones legales de parte del sujeto pasivo hacia el sujeto activo. Cuando la difamación se ha cometido por medio de un documento público o por medio de escritos o dibujos divulgados o expuesto al público por medio de pruebas, son idóneos y será documento algún dibujo, algún tipo de escrito que de alguna forma lo relacione. La penalidad. Este también es un elemento importante en este tipo de delito de difamación. La pena aplicable al difamador es de prisión de 3 a 18 meses. El término medio, como hemos estado indicando desde todas las clases, la dosimetría penal aplica acá. Es decir, se juega con el término inferior y el término superior y ambas se suman. Y es dividida entre dos, entre los dos puntos, punto A y punto B, y el término medio es lo que se va a aplicar como pena a este tipo de delito. Ahora bien, hay circunstancias agravantes también que en este tipo de delito de difamación que están previstas en esa parte de ese mismo artículo del delito de difamación, del artículo 442, que estipula que si el delito se comete en documento público o con escrito, dibujo, divulgado o expuesto al público o con otros medios de publicidad, la pena será de 6 a 30 meses de prisión. Imagínense que aumenta más la pena en este sentido cuando se utilicen algunas circunstancias agravantes de la cual el legislador ha querido de alguna forma recrearnos para que tengamos en cuenta todo este tipo de naturaleza. Y la pena sería entonces de 1 año y 6 meses. El término medio de la pena sería de 1 año y 6 meses a aplicar. Otro elemento que es importante sería la naturaleza de la sesión penal. La difamación es un delito de acción privada, ya que dispone que los delitos previstos en el presente capítulo no podrán ser enjuiciados sino por acusación de la parte agraviada. Es importante conocer que es un delito de acción privada, la difamación, o de sus representantes legales. Existe también otro elemento que es importante en este tipo de delito, que es la prescripción especial, porque de acuerdo a lo pautado en el artículo precedente, la acción penal deriva de la difamación y prescribe por el transcurso de 1 año.
Existe también otro elemento que es el procedimiento y que para que enjuiciar o al difamador se debe seguir un procedimiento penal ordinario, es decir, el procedimiento es por la vía regular, la vía ordinaria, es decir, se coloca una denuncia, ¿verdad? Porque es un delito de acción pública, pero aquí dice en algunos aspectos de que este es un delito de acción privada. Para poder ejercer esa acción tienen que querellarse, hacer una serie de situaciones para que este tipo de delito pueda progresar. Se realiza a través también del tribunal correspondiente por este tipo de acciones. La extinción, lo que es la exceptio veritatis, que es la excepción o prueba a la verdad. Recuerda que aquí lo que se busca es desvincular el mal, pero cuando el mal ya agarra o toma cuerpo y la difamación se riega hacia la persona, por supuesto, el daño es causado y eso no lo repara absolutamente nadie. Entonces, esta persona ofendida se encuentra en su deber, su derecho de realizar algún tipo de denuncia, algún tipo de acciones, de emprender, querellarse ante el organismo competente en relación a este tipo de delito, a través de los tribunales competentes. Cuando entonces la persona ofendida, en este caso, es algún funcionario público, algún funcionario policial, y por ejemplo, cuando siempre que el hecho se haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio, es decir, su trabajo. Sin embargo, las disposiciones de los artículos antecedentes precluyen en este sentido. Y cuando el hecho imputado se inicie por o hubiere juicio pendiente contra el difamado. También cuando el creyente solicite formalmente que la sentencia se pronuncie también sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Si la verdad del hecho se probare de alguna forma en un juicio, y si la persona difamada quedare por causa de difamación condenada por este tipo de hecho, el autor de la difamación estará exento de lo que es la pena, excepto del caso de los medios empleados constituyentes por el mismo del delito previsto en el artículo que nos corresponde en este sentido, sería el 442. Seccionalmente se permite al difamador la prueba de la veracidad o lo que es la parte de la notoriedad del hecho difamatorio en tres hipótesis señalado en el artículo de difamación. Existe un funcionario entonces público en relación al ordinal primero. En esta materia se comparte la opinión del doctor. Entonces también existe lo que es la prueba de pérdida, que adherimos a las palabras de una especie propia. Siguiendo con lo que es la parte del delito de difamación, observamos que en cuanto a la prueba de verdad para resarcir estos casos, está establecido en el artículo 443 del Código Penal, que indica que el individuo culpado del delito de difamación no se le permitirá prueba de verdad o notoriedad del hecho difamatorio, sino en los casos siguientes. Ordinal primero, cuando la persona ofendida es algún funcionario público y siempre que el hecho que se le haya imputado se relacione con el ejercicio de su ministerio. Eso ya lo comentamos. Salvo las disposiciones de los artículos 222 y 226. Otro numeral sería cuando por el hecho imputado se iniciare o se hubiere juicio pendiente contra el difamado. Es decir, que la persona tenga un juicio pendiente contra el difamado en este sentido, ¿no? Contra el sujeto pasivo, que es el que va a ser difamado. Cuando el creyente también formalmente, en cuanto a la sentencia, se pronuncie sobre la verdad o falsedad del hecho difamatorio. Es decir, estos son tres elementos que son de alguna forma que admite la prueba en cuanto a la verdad. La verdad del hecho se probase si la persona difamada
quedare por causa de la difamación condenada por el hecho que el autor de la difamación estará exento de lo que es la pena. Eso lo comentamos. Y que salvo en caso de que los medios empleados constituyen por sí mismos un delito previsto en el artículo siguiente, es decir, el artículo 444 que está referido a la injuria. De esta manera pasamos, mis estimados muchachos, a explicar un poco el delito de la injuria. El delito de la injuria, mis estimados muchachos, está establecido en el artículo 444 del Código Penal. Todo individuo que en comunicación con varias personas juntas o separadas hubiese ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 50 unidades tributarias a 100 unidades tributarias. Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque éste esté solo o por medio de algún escrito que se le hubiese dirigido o en el lugar público, la pena de prisión podrá elevarse a lo que sería una tercera parte, ¿no? O una pena a lo que es la inclusión o aumento referente a la multa, porque recuerden que aquí también este delito contempla multa y que debe aplicarse, así como la presencia del ofendido concurre en lo que es la parte de la publicidad. La pena será elevada, podrá elevarse hasta lo que es la mitad de esa penalidad. Si el hecho se ha convertido o haciendo uso de medios indicados en la primera parte del artículo 442, la pena de prisión será por un tiempo de 1 año a 2 años de prisión. Es decir, término medio 2 más 1 son 3, término medio 1.5, ¿verdad? Y una multa también por 200 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. El parágrafo único de este artículo precedente indica que en caso de que la injuria se produzca en documento público o escrito, dibujo, divulgatorio o expuesto al público o con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba el hecho y de la autoría ejemplar el medio impreso, copia o radiodifusión o emisión televisiva de la especie injuriante. Recuerden que aquí también se realiza o se procede de la misma manera que el delito de la difamación. Vemos entonces, mis estimados estudiantes, que este delito de injuria está tipificado perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico y que de alguna forma podemos establecer que la injuria o definir que la injuria es una ofensa de alguna forma genérica al honor, es decir, que va dirigida al honor, a la reputación o al decoro del sujeto pasivo, de cualquier persona, de cualquier naturaleza, ¿no? Y la diferencia con lo que es la difamación, el delito de injuria, es señalar que la diferencia esencial existe en la difamación y la injuria. Además de esta diferencia, existen otras que indicaremos a continuación. En primer lugar, otra diferencia sería en lo que toca a la difamación se admite en casos indicados oportunamente la prueba de excepción de la verdad, exceptio veritatis. En cambio, la prueba no se concibe en la injuria, es decir, en el delito de lo que es la difamación se admite prueba para conocer la verdad. En cambio, la prueba no se concibe en la injuria. La acción penal derivada de lo que es la difamación prescribe por el transcurso de 1 año y la prescripción de la acción penal que de alguna forma indica o difama a la injuria opera por el transcurso también de un lapso menor de 3 meses. En una es 1 año, la difamación es 1 año y el delito de injuria es por 3 meses. Para enjuiciar al difamador entonces se debe seguir un procedimiento también penal ordinario, tal cual como una situación como se ha realizado en el delito de difamación, sí.
para quien perpetra el delito de injuria. Entonces, se ha de aplicar el procedimiento penal especial pautado en el caso de injuria, un procedimiento de forma especial. Fíjate que ya no es un procedimiento ordinario, sino un procedimiento especial, pautado en los artículos referidos a este aparte, que sería entonces lo que es el artículo 444 del Código Penal. Vemos entonces y observamos que existen algunas semejanzas en la difamación o con la difamación, que entre la difamación y la injuria existen tres semejanzas, ya que ambas, en primer lugar, que ambas son delitos que ofenden al honor o a la reputación del sujeto pasivo. En segundo lugar, otro sería tanto una como la otra son delitos formales, es decir, que tienen alguna consecuencia y no admite tentativa ni frustración. ¿Se realiza o no se realiza? Es decir, que se da o no se da este tipo de delito. En otro caso sería que son delitos de acción privada. Tanto la injuria como la difamación son delitos de acción privada. Es decir, que el sujeto pasivo tendría que querellarse para realizar este tipo de acción en un tribunal correspondiente y que sea dirimida tal acción a través de los tribunales competentes en la materia indicada. Porque una penalidad que establece, es un delito penal que establece nuestro código adjetivo. De esta manera tienen una justificación común que es la llamada inmunidad judicial y está prevista también en el Código Penal. En cuanto a la relatividad de la acción injuriosa, en este delito de injuria, la entidad de injuria depende del tiempo y del lugar, así como de la ocasión en que ha sido alguna forma irrogada, ¿no? Igualmente hay que tomar en cuenta la posición social del ofensor cuando es ofendido. Entonces se ve mucho esta injuria por parte de los representantes políticos que se injurian unos con otros. Esto es un constante de parte de ellos. Entonces, se deja constancia también de que una persona sin intención de injuriar puede objetiva y aparentemente obtener a otro a través de esta injuria. Puede ofenderla, pues. Por ejemplo, una misma palabra puede tener distinto significado en el lenguaje vulgar de diversos países. Entonces vemos también que existe una clasificación de la conducta injuriosa, desde la conducta de este tipo delictivo. La conducta injuriosa admite las siguientes clasificaciones. Primero, que es directa, es decir, que usted es un ladrón, o sea, directamente lo señala, lo imputa y le indica, usted es un ladrón. De esta manera es una conducta injuriosa, va directamente sin utilizar otros mecanismos de propagación, como en el caso de la difamación, que hablas en algún lugar, las personas se enteran y lo difaman. Sí, son uno o varias personas. En cambio aquí es directo, lo señala directo. Usted es un ladrón, sin tener en cuenta de que la persona es de alguna forma que no tenga nada que ver con el asunto del cual se le está imputando o se le está señalando. Entonces, también otra cosa sería la injuria, que puede constituir una acción o una omisión. Por ejemplo, rehusar a un brindis o a una invitación. Además, la injuria puede ser oblicua. Por ejemplo, una persona dice, yo no soy ladrón, para indicar que otra sí lo es, en este sentido, ¿verdad? Y por último, la injuria puede ser de alguna forma simbólica, ¿sí? Que en tal caso el sujeto activo pronuncia una palabra o hace un gesto aparentemente inofensivo, pero que tienen un peculiar sentido injurioso de acuerdo con las relaciones que ha tenido entre la gente y el sujeto pasivo. Recuerden, mis estimados muchachos, que cuando hablamos de agente estamos refiriéndonos a la parte activa, es decir, la parte actora
en este sentido de que es el accionante, es decir, el que propaga la situación, el injuriador, en este caso, más llamarlo así. En el otro era el difamador, aquí es el injuriador. Y existen sujetos en la injuria, que es un delito de sujetos diferentes en que atañe a tales sujetos, valen lo que es las consideraciones a propósito de una difamación. Por otra parte, existen los medios de perpetración en la injuria, puede consumarse a través de medios de palabra, injuria verbal. Por ejemplo, los medios de documentos escritos, lo que es los dibujos divulgados, expuestos al público. Esta es una injuria documental escrita o gráfica. Y mediante ciertos mecanismos que tienen significado ofensivo, por ejemplo, una bofetada que te den o un puntapié. Es una injuria real. Pero también otros autores consideran de que se trata de una lesión, ¿no? Una lesión personal que el sujeto activo le ocasiona al sujeto pasivo por algún tipo de situación o sin decir algún tipo de palabra. Existe un requisito de punibilidad que en el principio la injuria está sometida a un requisito de punibilidad en donde la gente se haya comunicado con varias personas juntas o de alguna forma separadas. Sin embargo, en materia de injuria, el anterior principio importa una excepción prevista en lo que es el Código Penal venezolano. Entonces existe también una mala intención, un dolo. Acuérdense que cuando hablamos de dolo existe la intención de parte del agente activo hacia el agente pasivo. También aquí es, por supuesto, las pruebas se reproducen a las consideraciones que se hicieran en relación a la prueba de la difamación. También aquí hay acepta prueba, ¿no? Y que la naturaleza de la acción penal, la injuria es un delito de acción privada también, al igual que el delito de difamación. Recuerden que cuando es delito de acción privada, le corresponde al sujeto pasivo realizar la acción correspondiente para tratar de recuperar su honor a través de los órganos competentes y realizar a través de un escrito, una querella en un tribunal y que sea llamada la persona que lo ha ofendido para resolver el asunto en relación a lo cual se ha manifestado, bien sea a través de una injuria o una difamación, bien sea esta persona natural o persona jurídica. En cuanto a la prescripción de la acción penal para este enjuiciamiento del autor de la injuria prescribe por el transcurso de un lapso de 3 meses. En cambio, en el delito de difamación, la prescripción es de 1 año. Existen circunstancias también agravantes en este tipo delictivo que están previstas en las últimas partes de este mismo código, que está relacionado con que si el hecho ha cometido en presencia del ofendido, aunque esté solo, o por medio de algún escrito que se le hubiese dirigido en un lugar público, la pena podrá elevarse a 30 días de prisión o 500 bolívares en aquel tiempo de multa, ¿no? Y con la presencia del ofendido concurre en lo que es la publicidad. La pena podrá entonces elevarse de alguna forma hasta 45 días de prisión o 600 bolívares de multa en aquel tiempo. Sin embargo, eso se tasa a nivel de la situación del día de hoy, según las referencias del Banco Central de Venezuela. Existen también aquí unas causas eximientes y atenuantes. Están consagradas también en este Código Penal, que cuando en los casos previstos en los artículos precedentes el ofendido haya sido causa determinante e injuria injusta de un hecho que se le impute, se le señala. Y el procedimiento para enjuiciar este tipo de activos al sujeto activo tiene que ser un procedimiento penal especial, ¿sí? Y por supuesto se regulan por las dependencias o
el interés del sujeto pasivo. Existe una injuria a persona legítimamente encargada de un servicio público. Eso ya lo comentamos. Existe una inmunidad judicial también en cuanto a la aplicación de este tipo de delito y unas sanciones disciplinarias. Bueno, mis estimados estudiantes, ya con este tipo de delito que hemos implicado aquí, la injuria, damos por terminada la clase del día de hoy, la clase número 5. Espero que hayan aprendido en relación a este tipo delictivo de lo que es los delitos de difamación y el delito de injuria. Feliz tarde y Dios me lo bendiga. Cuídense, nos vemos en la próxima clase.